A continuación, mis compañeras Regina Gudiño, Julia Rodríguez, Jimena García y yo, su servidor Erendira Grimaldo, les vamos a presentar el concepto, historia, ramas y características del derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho que comprende normas de tipo jurídicas que se encargan de regular las relaciones entre las personas o de tipo patrimonial, las cuales pueden ser voluntarias o forzosas, tanto físicas o jurídicas, privadas o públicas. Historia del derecho civil. El derecho civil nace de Grecia, pero comienza a ejercerse por primera vez en Roma. Uno de los eventos más representativos de esta época es la aparición de la Ley de las 12 Tablas 455 a.C., que contenía reglas para el pueblo romano. Se dice que esta ley pertenece al derecho público y es el primer código de la antigüedad. Se escribieron en un principio en 12 tablas de manera posterior a esto se transcribieron a planchas de bronce. Tiempo después, con el emperador bizantino Justiano, aparece el Digesto, 533 después de Cristo. Esta obra, una recopilación de la jurisprudencia romana, que servía en forma de citas a los juristas de la época. Y para que apareciera este tipo de códigos se basaron en las escuelas de derecho sabiniana y proculeyana. La escuela sabiniana se basaba en los dictámenes de la doctrina de Capito, quien difundía el conservatismo del reinado de César Augusto, y los juristas que lo conformaban se dedicaban al derecho como profesión. La escuela proculeyana, los proculeyanos fueron más innovadores en materia política, más independientes y más contestatarios de la autoridad imperial, defendiendo las libertades de la época republicana. Ramas del derecho civil. El derecho civil abarca 4 grandes ramas o subdivisiones que pueden tener nombres diferentes dependiendo del ordenamiento jurídico, pero que son: número 1, el derecho de las personas o derecho civil en general, encargado de los derechos subjetivos en general, la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personalísimos íntimamente ligados al ser humano desde su momento de nacimiento. Número 2, el derecho de obligaciones y contratos. Regula los actos, hechos y negocios, sus consecuencias, efectos vinculantes y el régimen jurídico de las obligaciones a las que las personas se someten de manera voluntaria como parte de una transacción civil de algún tipo, o que adquieren a través de las acciones de su vida ciudadana, entre paréntesis, responsabilidad civil. Número 3, los derechos reales, esto es, los derechos de propiedad, posesión y goce de bienes, el derecho hipotecario y otras formas de relación entre los individuos y las cosas, así como los modos de tendencia y adquisición de los mismos. Número 4. El derecho de familia y sucesiones, encargado de regular el matrimonio, las relaciones entre progenitores y descendencia, las distintas formas de la herencia, la conformación de familias y las normas de parentesco y patria potestad. Características del derecho civil. Respecto a las personas, uno de los aspectos principales de los que se ocupa el derecho civil es de lo relacionado con la propia existencia del ser humano, el nacimiento, la muerte y los vínculos jurídicos entre los individuos, tales como la nacionalidad, los estados civiles y aquellas consideraciones legales que acompañan a las personas desde su nacimiento. Respecto a los bienes, también atañe el derecho civil la disposición jurídica de las cosas y los bienes, así como la de los modos de adquirirlos y disfrutarlos. Esto puede referirse a los distintos tipos de propiedad, los reglamentos considerables al uso de un bien determinado, la normativa de sucesión o de herencia, los traspasos y cesiones de bienes específicos. Respecto a la familia, puesto que la familia es la base de la sociedad, el derecho civil involucra las relaciones derivadas de ella, ya sea en moral, ético, patrimonial o simplemente en el interés del orden público. Esto se refiere a las uniones matrimoniales o uniones civiles, las relaciones de parentesco y consanguinidad, así como la de los derechos, deberes y relaciones de superioridad o de dependencia que ellas generan. Respecto a la responsabilidad civil, se entiende por responsabilidad civil la obligación de las personas de reparar o resarcir el daño eventual que pudiera causar a otros y sus bienes, así como los bienes del Estado. Dicha responsabilidad puede ser de orden contractual cuando se viola un acuerdo voluntario o extracontractual, cuando la que se viola es una ley.
Respecto a los contratos, otro aspecto sobre el recae del derecho civil es la regulación de los actos y negocios jurídicos, así como sus posibles consecuencias y vinculaciones en este sentido. Se ocupa de velar por el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones contraídas, pero también de las condiciones en que dichos acuerdos podrían producir. Respecto al derecho internal, existe también un llamado derecho civil internal, cuyo campo de acción son las áreas de conflicto entre normativas jurídicas entre países, los conflictos de ley aplicable y la normativa de extranjería. A esto también se le conoce como derecho internacional privado y de cada país determina su propia posición a la materia. Respecto al Código Civil, la normativa del derecho civil se encuentra ordenada y sistematizada en un código, cuya naturaleza es pública y notaria para los ciudadanos de un territorio. El primero de la historia fue promulgado por Napoleón en la Francia de 1804, por lo que se le conoce como el Código de Napoleón. Respecto al ordenamiento jurídico, el derecho civil procura, además del estudio de los distintos mecanismos jurídicos disponibles para la protección de las disposiciones legales hasta ahora descritas, siempre en el marco de lo contemplado por el orden jurídico vigente, como es la Constitución Nacional.